David Martín, buenos días. Corredor de Eurocometa, por fin has podido celebrar una victoria en la Volta a Castelló tras tu combatividad, sobre todo con tu escapada y tu segundo puesto en la primera etapa. ¿Qué significa para ti? Ya nos comentaste en la presentación que venías con la mente puesta en una victoria parcial. Sí, venía con la intención de intentar ganar en esa etapa porque era una etapa que me venía bien para mis características, y la verdad que hay que agradecer el gran trabajo que ha hecho el equipo porque ha sido el que me ha llevado en volanda en el desierto de La Palma. Has celebrado la victoria formando un corazón con las manos. ¿A qué nos lo dedicas y por qué? Pues ese corazón va dedicado primero a mi novia y segundo a la gente que tengo en casa, ¿no? que es la que me ayuda y es la que me apoya constantemente. Azparren y Cañellas, hoy en profesionales, fueron los últimos dos ganadores en esta misma avenida. ¿Quieres decir algo para ti? Bueno, sí, quiere decir que hay que seguir trabajando, demostrando que estamos en buen nivel y nada, y espero que en un futuro pueda dar el salto a profesional, y si no, pues nada, la vida sigue, no hay que dejar de dar pedales. Cuéntanos un poco sobre tus próximos objetivos. Vienen pruebas de la Copa de España, los Campeonatos de España, con circuitos que se adecuan bastante a tus características. ¿Los tienes como objetivos? Cuéntanos. Uno de los objetivos del año es Berrita, ¿no? Porque es una carrera que le tengo mucho cariño desde mi primer año sub-23 que la corrí, y intentaremos estar ahí al pie de cañón para por lo menos llevarme la victoria de un trofeo tan memorativo para el equipo. Enhorabuena por la victoria de hoy y mucha suerte. Muchas gracias.